días y bienvenidos a este foro de ciencia y tecnología de la Ateneo Julianense. Hoy es 10 de mayo de 2022 y tenemos el privilegio de escuchar a Francisco Luis García Ahumada, que nos va a hablar de un tema muy interesante y controvertido, la energía nuclear, una energía verde, y añade la ideologización de la técnica. Y según él dice, esto es una reflexión sobre la energía nuclear como fuente de generación energética. Francisco García Ahumada es doctor en tecnologías industriales, máster en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, además licenciado en ciencias físicas e ingeniero técnico aeronáutico y sobre todo una larga experiencia, 46 años de experiencia en ingeniería, consultoría y dirección de empresas. Y además es un entusiasta de este tema, como de otros muchos, porque es una de estas personas que yo siempre identifico como que saben de todo. Así que estamos en buenas manos. Paco, cuando quieras, adelante. Bueno, buenos días y vamos a esperar que esto funcione bien. Y vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre dos temas. Uno, vamos a hablar de un tema maldito. Yo trabajé en el diseño y luego podríamos hacer asesoría en energía nuclear, en una ingeniería que se llama SENER. Fui consultor asesor del Consejo de Seguridad Nuclear y, bueno, menos guapo la gente me decía de todo, debo decir. Admiración me tenían poco. Y la idea era que cuando me propuso dar esta charla, que ya había dado una parecida en la tertulia de Valdemorillo, lo que me planteé fue una reflexión de cómo la ideología distorsiona prácticamente casi todo lo que hacemos. Sea ideología política, sea religiosa, me da igual, lo distorsiona. Y la idea es que vamos a verlo, entonces vamos a verlo porque ahora ya veremos al final que se da una paradoja que después de ser una energía maldita, en el acto delegado de febrero del 2022, pues la Unión Europea la propone como energía verde y explicaremos lo que significa. Bueno, la idea es, primero, os he puesto una frase de Washington en el discurso que hace al Congreso de 8 de enero de 1790, que dice que nada puede merecer más nuestro patrocinio que la promoción de la ciencia y la literatura. El conocimiento es en todos los países la base más segura de la felicidad pública. Os recuerdo que cuando la crisis del 2008, en el 2011, con el cambio de gobierno, se produjo un efecto maravilloso podríamos decir, de estrategia, y fue prácticamente reducir a un octavo las inversiones en ingeniería y desarrollo, e investigación y desarrollo. Entonces vamos a ver un poco, esto de la energía, ¿qué es? Si vamos al pasado, el pasado del 2010, y vemos cosas que se escribieron, en el 2010 se empieza a pensar que en España, que en ese momento es uno de los países más avanzados del mundo en construcción de fotovoltaicas y fabricación de placas, pues se ha equivocado. Y se ha equivocado porque la prima que ha puesto para la energía solar era de 58 céntimos por kilovatio hora y, bueno, pues se considera que es demasiado alta. Visto los precios que ahora tiene el gas, parece una prima ridícula. Pero bueno, y hubo errores de cálculo probablemente, pero el error de cálculo probablemente devino en el modelo de cómo activábamos una nueva tecnología, cómo la hacíamos atractiva para que los inversores metieran dinero, y todo eso pues siempre tiene errores. Y sobre todo que ahora los vemos con mucha claridad. La conclusión del 2011 con el cambio de gobierno fue el impuesto al sol y la caída a plomo de toda la industria fotovoltaica española. Prácticamente la desaparición de grandes fábricas como las de Puertollano y la desinversión de cantidad de inversores.
Afortunadamente eso se ha restablecido. Por otro lado, en el 2010, el Andrew Kramer, en el New York Times, hablaba de los nuevos submarinos nucleares soviéticos que disponían de infraestructura nuclear con pequeños reactores y que la idea que en ese momento tenía en Rusia era utilizar esos pequeños reactores para las ciudades. Sospecho que después este tema no ha ido para adelante en la Unión Soviética, en Rusia, pero no tengo datos. ¿Energía de qué viene? Bueno, energía viene del griego, que es energeia, y que significa actividad, operación, o energos, que es fuerza de acción o fuerza de trabajo. Si utilizamos el concepto de física, en física se dice que la energía es la capacidad para poder realizar un trabajo. Pero si vamos a la tecnología y a la economía, la energía es un recurso natural que incluye tecnologías asociadas que va a permitir extraer, transformar y luego darse su uso industrial o económico. ¿Cómo medimos la energía? Debo decir que cuando di la charla esta en Valdemorillo, la palabra medición de la energía era desconocida. No hay nada como subir los precios para que sepamos medir la energía. Pero lo que llama la atención, primero la energía, la unidad de medida es el kilovatio hora. Un ordenador, para dar una idea, que esté encendido durante 7 horas y 42 minutos, consume 1 kilovatio. Este es un ordenador medianamente eficiente, los de ahora consumen menos. Pero ese kilovatio ahora nos cobrarían entre 26 céntimos de euro y 34 céntimos de euro. Con este consumo habremos generado ahora entre 430 gramos o 450 gramos de CO2. Y en el 2014, para una idea que tiene que ver con el cambio climático, la producción de electricidad y calor representó el 25% de las emisiones del efecto invernadero. Lo cual, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a dos problemas, que es el cambio climático, que ahora con lo de Rusia la gente parece ser que se les olvida, y el tema de la energía y el coste de la energía. La energía se manifiesta de diversas formas. ¿Cuáles? Una energía radiante, el sol es un modelo de energía radiante, una bombilla es un modelo de energía radiante, la energía química que se contiene en los productos, la energía térmica que se manifiesta en forma de calor, la energía mecánica que es la que se manifiesta normalmente en forma de movimiento, la energía hidráulica que es la que lleva el curso de los fluidos y la energía eléctrica que es la que utilizamos normalmente. Si ahora pensamos en todas ellas y vemos cómo se comunica, de energía química a energía radiante utilizamos el concepto de la quimioluminiscencia. Y esto parece muy difícil de explicar, pero para todos los que veáis películas de donde aparece la policía científica, veis que utilizan un concepto en química forense que es el luminol, y que el luminol emite radiación ante la presencia de sustancias. Normalmente utilizan siempre para ver si ha habido actividad sexual en las camas. Si pasamos de energía radiante a química, tenemos probablemente la mayor envidia que nos da toda. Es la fotosíntesis. La fotosíntesis es, a partir del sol, genero ingeniería química en las plantas. Magníficamente, magníficamente. No lo funcionamos todavía bien. La energía química, para pasar la térmica, lo hacemos mediante combustión o bien fermentación. Cuando tenemos una fermentación alcohólica, pues vamos a tener calor. Cualquiera que vaya a un tanque donde tengamos fermentación alcohólica podrá ver que ahí hay calor. Pero si vamos de la energía térmica a la química es mediante la termolisis, que es una reacción en la cual, mediante reacción de calor, voy a generar un producto químico, que sería una reacción que, utilizando el concepto química, endotérmica. O sea, necesito
energía para poder hacer la reacción. Si ahora pensamos la energía eléctrica y la energía química, si utilizamos la electricidad para dividir, entre otras cosas, por ejemplo, ahora para sacar el hidrógeno verde o similar, eso es la electrolisis, porque mediante la energía eléctrica genera una reacción química. Y si pensamos en cómo la química genera la eléctrica, lo tenéis en casi todos los aparatos vuestros. Las pilas. Las pilas, mediante una generación, mediante un modelo químico, tenemos una energía. Si ahora tenemos de hidráulica, pues una turbina hidráulica va a dar lugar a una ingeniería mecánica, y una ingeniería mecánica, mediante una bomba centrífuga, va a poder elevar agua, con lo cual vamos a tener un modelo hidráulico. De energía química a mecánica se pasa mediante una explosión. Cuando utilizamos dinamita, la dinamita se produce una reacción y esa explosión da lugar a efectos mecánicos. Cuando vamos ahora de térmica a radiante, es la incandescencia. Y la incandescencia la vamos a tener con una bombilla, etcétera, y va a radiar energía. Cuando vamos de radiante a térmica, es un captador solar como el que podéis tener en vuestras terrazas, que mediante la energía radiante del sol va a producir una temperatura que va a permitir calentar el agua del agua caliente. Si ahora pensamos de energía radiante pasar a eléctrica, es una placa fotovoltaica, lo habíamos comentado antes. Y si pasamos de eléctrica a radiante, es la electricoluminiscencia, que esta la podéis tener perfectamente en las magníficas televisiones que ahora tenéis, que emiten, que son diodos que van a emitir, los procesos OLED van a emitir una iluminación o una radiación. Si pensamos de eléctrica a térmica, tenemos los hornos. Y si pensamos de térmica eléctrica, tenemos lo que se llaman los convertidores termoeléctricos, entre ellos lo que se llama el efecto Peltier, que si yo tengo soldaduras de diferentes metales, voy a generar energía eléctrica o pares, y la magnetodinámica, que es a alta temperatura, un fluido en modo plasma va a generar energía eléctrica. Son lo que se llaman los generadores MHD. Si os acordáis de la película Octubre, el capitán del submarino ruso del Octubre tenía una energía MHD. Si ahora pensamos de térmica mecánica, tenemos la turbina. Y de mecánica térmica, el rozamiento. Cuando deslizo algo, va a producir calor por rozamiento. De eléctrica mecánica tengo el motor eléctrico y de mecánica eléctrica tengo el generador. Un alternador, etcétera, tengo eso. Con lo cual lo que vemos es que todas las fuentes están interconectadas y el problema que tenemos es los rendimientos que podemos sacar a todo esto. Sigo diciendo que la que más envidia me produce es la fotosíntesis. Pero la energía tiene problemillas y es que tiene reglas. Tiene reglas y leyes, y que hay que tenerlas en cuenta a la hora de su gestión y a la hora de hablar de ellas. Entonces, algo para no decir tonterías. Primero, la energía se dice que no se crea ni se destruye, es el primer principio de la termodinámica, se transforma y pasa de un sitio a otro, como hemos visto en la diapositiva anterior. Pero tenemos un problema con este primer principio, en la cual ahí tenemos el problema de la obesidad. Entra energía, almacenamos energía y sale. Y si hay déficit o superávit, tenemos un restablecimiento adiposo en el cuerpo o no. Pero hay un tema peculiar de la energía y de la termodinámica, y es el segundo principio. El segundo principio es una cosa rara, no vamos a entrar a discusión y no voy a explicar ninguna cosa rara. Pero la idea es que me dice que los procesos tienen una única dirección y que se llaman procesos irreversibles por esto. El mejor ejemplo es esto de la flecha del tiempo, y pensemos en un cubo de hielo que echemos una bebida. Hablamos muy mal porque decimos que el hielo enfría la bebida. No, el hielo no enfría nada.
la bebida calienta el hielo y se produce una cesión de calor hasta que llega a un equilibrio térmico en la cual la temperatura ya está igual en todos los lados, y eso sí. Pero no podemos dar el proceso al revés. Con lo cual resulta que este equilibrio térmico tiene un sentido y no tiene sentido inverso. ¿Qué problema tenemos con la energía? Que se degrada. Entonces, si vemos esa caravana de coche y hacemos termografía es utilizar la luz y en ella ver las fuentes energéticas. Lo azul significa que no está generando energía y los colores amarillo y rojo están generando. Entonces, si vemos esa caravana de coches, vemos que aparte de la energía que utilizan para el movimiento, parece ser que no son muy eficientes porque están transmitiendo energía al medio ambiente. Con lo cual, el 90% de la energía que consumimos se va a disipar. Y de hecho, la idea que vamos a tener que hacer y que ahora con mayor o menor fortuna nuestros gobernantes nos dice que actuemos con ello, que es el tema de la eficiencia energética. Una casa que veis, la de la izquierda, que está amarilla en invierno y un tejado rojo, significa que es muy poco eficiente. Está transmitiendo calor al medio ambiente, con lo cual significa que necesita más calor para mantener la temperatura interna. Las dos ventanas que tenéis al lado se las sacó la doctora Polman del Pentágono. El Pentágono, ya sabéis que el 11 de septiembre uno de los aviones pues le cayó encima. Como consecuencia de que le cayó encima, hubo un incendio de unos 235.000 metros cuadrados. El Pentágono son 865.000 metros cuadrados. Sobre rasante y bajo rasante es desconocido porque es secreto militar por razones obvias. Bueno, entonces ya dijeron, bueno, como había que reparar, era un edificio en 1945 y no era muy eficiente, se cambió toda la carpintería metálica y se pasó a mejorar el aislamiento. La foto que tenéis aquí es antes de la reparación y la foto que tenéis aquí es después de la reparación. Como veis, ahora es un edificio mucho más eficiente. Las temperaturas, y ahora no se transmite el calor al medio ambiente, con lo cual significa que ahorramos calor para poder mantener la temperatura. Bien, esto significa que vamos a tener una cadena energética porque vamos a tener un problema de logística. Si utilizamos la guerra rusa, la invasión rusa de Ucrania, vamos a tener una cadena logística que ya la anticipó Napoleón. A Napoleón le dijeron de invadir Inglaterra y Napoleón comentó que invadir era un hecho sencillo. Es cuestión de tener gente, tener navíos y yo invado. El hecho que tenía después es que a todas las tropas que hay que poner allí hay que alimentarla. Y parece ser que los ingleses, pensaba él, que no iban a estar muy felices de alimentar a las tropas francesas. Y eso es la logística, que es la distribución. Entonces, con la energía tenemos un problema y es que voy a generarla en algún sitio y tengo que transmitirla. Aquí tenéis un ejemplo. Lo que tenéis arriba es una central térmica o una central nuclear, como queráis. Ahí generamos energía. La energía la vamos a generar en alta tensión, pasa por una subestación y de ahí pasa a la red de transporte, por tener el concepto red eléctrica española. Y en la red eléctrica española lo que vamos a tener es que luego esa red va a distribuir en media tensión por las ciudades. Y por las ciudades lo que va a tener es la red de reparto, que es la red de distribución. Y con esa red de distribución, que ya es en media tensión, va a llegar a los usuarios finales, como a través de unos centros, unos centros de transformación y unos cambios que al final me llevan a mí. Con lo cual logro que la energía que yo generé en Coruña llegue a Almería. Eso significa que he resuelto un problema que es un problema de distribución. Si pensáis que los países tienen que tener un modelo de distribución muy mallado, pensaréis
el modelo de gestión, que no es sencillo, de todo esto. Porque pensar que aquí, esto que hay aquí, entra y sale en función, si tenemos renovables, en función de que haga el viento o no, si tenemos sol o no, y aquí hay usuarios que entramos y salimos. Os recuerdo que el mayor apagón de Inglaterra tuvo su origen en un partido de fútbol. Un partido de fútbol que, por una razón que la verdad no sé por cuál fue, pues se paró antes de tiempo, y en ese momento el centro de control que tenía todo esto tenía preparado esa desconexión. Un tiempo después se produjo eso empujó por aquí, por un incremento de consumo muy alto, esto empujó a este área y este área empujó a esta. El mayor apagón de Inglaterra que se conoce. Bueno, la energía, además, hemos dicho que tenemos componentes. Ahí tenéis un modelo, básicamente es el consumo del modelo americano, y veis que aparecen las fuentes: solar, nuclear, hidráulica, viento, geotérmica, el gas natural, el carbón, la biomasa y el petróleo. Y de todo ello vemos que la energía va a ir a varios sitios. Va a ir a servicios energéticos y va a ir a energía eléctrica. Con lo cual, la idea es que estas fuentes te permiten una idea de flexibilidad en disponer de energía de forma segura. ¿Vale? ¿Y qué estamos dispuestos a pagar? Porque tener esto cuesta. No solo que cueste dinero, que sí, costar dinero está bien, cuesta algunas cosillas más, que luego nos negamos a ver. En este comentario de Zapatero, dijo que en el tema nuclear él no apostaba, y las razones que daba podría decir que eran relativamente razonables, en el sentido que podía ser fácil a largo plazo, pero que en la opción que él tenía, pues no la tenía. Y lo que decía es que las energías renovables son caras, pero hay que invertir en ellas. Yo creo que fue una magnífica decisión desde el punto de vista estratégico. Luego tuvimos la crisis, pero esa es otra historia. Lo mismo que luego tenemos una pandemia, y esa es otra historia. La idea era que el día de mañana enviaríamos a España, a Francia, este tipo de energía. Esa paradoja ya se ha cumplido. En Francia ha habido un parón bastante grande por otros temas del sector nuclear. El sector nuclear en Francia abastece prácticamente el 72% de la capacidad eléctrica de Francia, y como consecuencia de ello Francia ha necesitado importar energía a través de los enlaces del Pirineo, y ha utilizado renovables españolas, y también Portugal. Bien. Si pensamos ahora en nuclear se hizo una cosa que luego con el Brexit se ha demostrado que no es nada razonable, que son los referéndum. ¿Qué significa un referéndum? Pues dejar una decisión que no es nada sencilla, que no es nada fácil de entender, al albur de, podría decir, populismo. En este caso, el populismo de los verdes. Austria cerró su central nuclear, la de Zwendorf, en el 78, a mí me pilló en el Consejo, no en Sener. En Suecia se produce un referéndum, debería terminarse en el 2010, pero, y esto lo deja ahí, ¿por qué no se añadió el siguiente? Porque luego se dieron cuenta que no podía. Ellos tienen los grupos de Fessenheim y de Göteborg, y funcionan estupendamente. Suiza, pues, hizo un referéndum y la rechazó. Italia paró 4 grupos y la rechazó, pero curiosamente compra la energía nuclear francesa y además invierte en ella. En los Países Bajos se hizo un referéndum, se cerró y se paró. En Bélgica ese referéndum no fue aprobado, pero siguen centrando la central nuclear. Y Alemania, el referéndum
se dijo que no. Y la doctora Merkel, cuando luego entró, que dijo que iba a mantener la energía nuclear, siguió diciendo que no. Parece que estratégicamente no fue un acierto. Pero, de nuevo, podemos decir que a burro muerto cebarra al rabo. Pero vamos a mirar un poco, ¿estas decisiones cuestan? Le Moniz eran dos grupos, 1.800 megavatios, Valdecaballeros dos grupos, 1.800, y se llegó un grupo de 1.100. Las horas de funcionamiento de una central nuclear anual suelen ser unas 7.900. Y la producción, lo tenéis a la derecha, y la potencia son 4.700 megavatios y da una producción de 37 millones de megavatios hora año. Si eso lo transformamos a que hay que darlo con otra cosa, que va a generar CO2, la decisión de parar Le Moniz, Valdecaballeros y Sayago ha generado a la atmósfera 445 millones de toneladas de CO2. Está bien, no pasa nada. Pero esto da igual. Es curioso, yo me acuerdo, yo estuve trabajando en Le Moniz y en Le Moniz hubo manifestaciones, las conocemos todos, además de desgraciadamente muertes, y una voladura de un generador de vapor estupenda, en contra de la energía nuclear. Está bien, me parece, es una decisión, pero a la vez había una fábrica, perdonad un momento, que es de la clínica. Había una fábrica de amoníaco en Baracaldo. En Baracaldo en aquel momento para conducir había que elevar la luz puesta de día, pues no se veía, y había lluvia ácida para aburrir. Hubo manifestaciones enormes para evitar que esa fábrica se la llevaran a Irlanda, que luego se la llevaron, y para pedir la ampliación de la fábrica. Magnífico. Por un lado teníamos Le Moniz y por el otro. Eso de alguna manera tiene que ver con lo que hemos dicho de el criterio de cómo utilizar los argumentos. Me parecen bien, son decisiones y, oye, lo dicen, pues ya ahí acaba. Pero, ¿y esto qué significa? ¿Qué metodologías hay por lo cual nosotros tendemos a ser así? Pues yo he nombrado dos, la NIMBY o la SPAM. Y os lo traduzco. La NIMBY es non in my backyard. Sí lo quiero, pero no en mi patio trasero, ya que se lo pongan al vecino. Y la otra, que es la SPAM, sí, pero aquí no, ¿eh? A mí no me lo ponga esto aquí. La carretera yo la quiero, pero corte la tierra del vecino. Con lo cual, la idea, por eso creo que la idea del referéndum, que está bien, pero la idea de los referéndum los carga el diablo, insisto, sino que se lo digan a Cameron con el Brexit. Bueno. ¿Cómo consumimos? Pues la primera lección que tenemos es que desconocemos los costes. Ahora parece que más sí, ¿eh? Ahora ya nos han dicho, oye, a tal hora vale más cara y más barata ahora ya, pero no tenemos referencias de consumo. Seguimos tolerando, nosotros y los que nos gobiernan, que cuando nos entregan un piso, no nos entreguen una hoja diciendo, oiga, este piso que ha comprado usted debe de consumir, no debe pasarse de tanto. Y si se pasa de tanto es que está mal hecho. No, no lo tenemos, no tengo referencia. Por lo tanto, no sé cuánto debo de consumir. Y eso es un mal negocio. Segunda lección. No tenemos una idea clara de esto. Y la idea es que en el futuro, y parece ya claro, ya no hablaremos solo de renta per cápita, sino de consumo energético per cápita. Para dar una idea del grado de avance o de pérdida de eficiencia de un país. Si tenemos un país que tiene un rendimiento per cápita muy alto por habitante, frente a otro que no lo tiene, a lo mejor lo que lo está haciendo mucho mejor, porque está teniendo una mejor eficiencia. Y tercera lección, ¿realmente somos eficientes por los recursos que utilizamos? Porque los recursos que utilizamos deberíamos de ser muy eficientes. Deberíamos de pensar en tener siempre recursos que consuman lo menos posible.
sobre todo cuando pensamos en el cambio climático. Bueno, ese es un ejemplo que decía antes, es una casa perfecta con su pizarra, pero cuando la vemos a la derecha y por la noche, una noche de invierno, vemos que tiene un aislamiento de pena. Bueno, ¿qué fuentes energéticas vamos a manejar? Carbón. El carbón ha sido una fuente tradicional desde la Revolución Industrial, desde el siglo XVIII, y en las centrales térmicas, ahí tenéis una, pues primero llama la atención dos cosas, siempre parece un charco y una torre de refrigeración. Y eso significa porque, de acuerdo con el segundo principio de la termodinámica y el primer principio, yo debo de tener siempre un foco caliente y un foco frío. Foco caliente, la caldera, foco frío, el sistema de refrigeración. Bueno, pues con esto lo que hago es caliento carbón, lo quemo, combustiono, esa combustión calienta agua, normalmente con una presión a alta presión, y esa agua al final pasa por esta turbina, por un alternador y genera energía eléctrica. Y como está en Europa tenemos 278 centrales y luego hablaremos de ellas. Podemos hacerlo también con biomasa. Aquí hay una duda de cuando se habla de biomasa, luego cuando hablemos del acto delegado, la biomasa se dice que es una energía verde. Eso es cierto porque es renovable, porque lo que hacemos es quitar masa arbórea inútil o para darle valor a los bosques y la utilizamos. Tiene un problema que es el tema del CO2, pero es una generación eléctrica como otra cualquiera. Y recordar una cosa se me ha olvidado. En las centrales, y ahí los rusos lo hicieron muy bien en su época, ellos van a centrales combinadas porque tenían sistemas de calefacción urbana. Esas centrales generaban energía eléctrica y calor a la vez. Pero vamos a hablar de energía eléctrica. Luego tenemos los residuos sólidos que tiramos todos los días y estos residuos sólidos adecuadamente sirven para generar energía. Madrid la está generando, pero es una eficiencia discutible, lo que es un aprovechamiento. De nuevo genera CO2 y también genera, si no se han hecho muy bien, algunos tipos de contaminantes químicos. No voy a hablar de las renovables, estoy hablando de las que tienen esta. Y este es el ciclo combinado que ahora está siendo tan famoso. Cuando ahora se habla del coste del gas, el ciclo combinado lo que utiliza, el gas lo reutiliza dos veces, quema el gas y luego esa temperatura es que tiraríamos a la atmósfera, de eso la reutiliza de nuevo y genera en dos puntos, aquí y aquí, energía eléctrica. Es mucho más eficiente que una central térmica tradicional. De hecho, estamos en una eficiencia del 40-45% y una central térmica, como mucho, está en el 31-32%. Bien. Y ahora llegamos a la energía nuclear. La energía nuclear se basa en que cuando hay una reacción nuclear hay una pérdida de masa. ¿Por qué? Por el mismo modelo de reacción nuclear. O sea, si yo tengo 1 kilo de uranio antes de la reacción nuclear, después de la reacción nuclear se me han perdido unos gramos. Pero si me han perdido unos gramos, que de acuerdo con esta ecuación que tenemos aquí arriba, la energía igual a la masa por la velocidad, la luz al cuadrado, se han transformado en energía. De hecho, 1 kilogramo de uranio tiene una pérdida de 1 gramo de energía y que se transforma en 25 millones de kilovatios hora. O sea, genera la misma energía que 10 toneladas de antracita o 1,6 toneladas de petróleo. 1 gramo. ¿Está bien? Entonces, esto se lo descubre Albert Einstein en 1905 con la relatividad generalizada, con el apoyo de la que entonces era su mujer, Mileva, a pesar de que ya comenté el otro día a Einstein no le dieron el premio Nobel por esto, le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico,
porque los suecos no entendían la teoría de relatividad. Parece triste, pero es así. Y estábamos en el año 21. Bueno, pero el hecho real es que es esto lo que se produce. Entonces, en Alemania, probablemente la inventora de esto es Lisa Meitner, y luego hay Stresemann, me parece que es, si no lo he pronunciado mal, el que entre los dos generan una reacción de energía nuclear y ya tenemos la energía nuclear. Debo decir que la energía nuclear ha tenido detractores, pero también grandes defensores. Francia es la abanderada mundial del uso de la energía nuclear, el 72% de la energía eléctrica nuclear, y entre otras cosas porque dos premios Nobel, que además en ese momento eran del Partido Comunista, que era Pierre Joliot y Irene Curie, firman diciendo que hay que poner en marcha esto y desarrollan lo que se llama el centro nuclear de Saclay y se pone en marcha. Y además obligan a que toda la izquierda en Francia apoye la energía nuclear. Bueno, debo decir que en España el Partido Comunista hasta los años 70 y muchos, 82, también la apoyaba. ¿Y esta es una central nuclear? Entonces, una central nuclear, ¿qué es lo que tenemos? Lo primero que hacemos con una energía nuclear, con una reacción nuclear, es que tiene que ser automantenida. O sea, una vez que se enciende, no se puede apagar. Entonces, lo tenemos aquí en el reactor. Se me va a producir, volvemos para atrás, unos neutrones, se va a producir todo esto y significa que tenemos que gestionarla y tenemos que moderarla. Para lo cual tenemos unas barras que entran y salen del reactor por aquí, que se llaman las barras de control. Con esas barras lo que entramos es, vamos a hacer es mantener el nivel de radiación de forma adecuada. Si se produce una emergencia, las barras se cierran y el reactor se... esto, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista nuclear se apaga, pero no térmicamente, hay que refrigerarlo. Y ese es el modelo nuclear, lo podemos ver aquí. Entonces aquí tenemos, esta es una PWR, esta es la vasija, estas son las barras de control, esto es un presionador, mantiene el nivel de presión en todo el circuito del primario, que es este circuito del primario, que es el agua que está en contacto, agua a presión, que está en contacto con la partícula radiactiva, está dentro del circuito primario. Aquí tenemos un intercambiador de calor en el cual este agua caliente cede calor a otro agua que es la que va a la turbina y genera electricidad. Esta turbina luego hay que refrigerarla, el foco frío viene de aquí. Aquí tenemos este agua que viene de la turbina todavía muy caliente, cede calor a la que va al foco frío, que es la torre de refrigeración, y de aquí vuelve agua fría al generador de vapor y se establece el ciclo. Verdaderamente no es complicado. Tiene algunas complicaciones mecánicas, algunos elementos de control, no diría sin importancia. Pero bueno, esto es así. Para tener seguridad de que esto pasa y que no haya riesgo, vamos a tener este envolvente, que es el núcleo donde está el reactor, que se llama el reactor tiene una vasija, que es esta, pero esto tiene una contención donde hay un liner de acero y eso es de hormigón, y la idea es que retiene lo que podía haber de fugas. Bueno, pues esto es la energía nuclear. Luego hablaremos de algunos fallos de esto. De hecho, cuando pasó Chernóbil, y ahora contaré lo de Chernóbil, el que llevaba la central nuclear esto no me acuerdo ahora, la Báltica de Suecia, en la sala de control se puso aquello de todos los colores. Y la idea es que dijo, coño, tengo un escape de energía nuclear, de radioactividad. Y lo que hizo fue bajar estas barras, parar la central y decir, bueno, y vamos a ver qué ha pasado. Lo que pasa es que en el intervalo dijo, bueno, pero vamos a ver, tengo radioactividad de afuera, pero no tengo radioactividad dentro. Con lo cual dijo, lo que tengo viene de fuera.
hablaron con los meteorólogos, vieron las plumas meteorológicas de cómo se han manifestado y detectaron que la fuga venía de Chernóbil con absoluta precisión. Debo decir que los americanos se habían enterado por un satélite mucho antes. Y esa fue la fuga que se detecta ahí, pero aquí no. Esta central tuvo una gran importancia en dos accidentes nucleares que se han producido en Occidente. Uno, el de 3 millas en Estados Unidos, que ya se os habrá olvidado, en el cual pues un grupo de los dos grupos de la central tuvo fusión del núcleo y la única condición, lo único que pasó, según comentaba, era cuando estaba de presidente Jimmy Carter, y el único accidente fue, parece ser que algún ganado en la evacuación tuvo accidentes de transporte. En Japón, en Fukushima, esto ha funcionado bastante bien, teniendo en cuenta que teníamos un maremoto, pero prácticamente ha habido muy poca emisión al exterior de fusión del núcleo. En Chernóbil no, en Chernóbil esto no existía y el modelo de reactor era distinto. Luego hablaremos de Chernóbil. ¿Cómo han ido evolucionando los centrales? La primera central, que era la primera, que eran prototipos, lo primero en Estados Unidos, el primer prototipo lo hace Fermi y lo hacen prácticamente para fabricar la bomba atómica. Y la idea es que hacen un prototipo, pero no para generar electricidad, y a partir de ahí, posteriormente, el Estado americano transmite la necesidad de tener un modelo industrial y salen los modelos de Westinghouse y de Westinghouse son los reactores de agua ligera y los de General Electric, que son los de agua en ebullición. Agua en ebullición es cofrentes y agua ligera es, por ejemplo, Vandellós o, por ejemplo, Trillo. Bueno, los de primera observación eran prototipos, luego ya hicieron las centrales nucleares, las que tenemos en España son de estas. Luego ya se hicieron unos cambios en los cuales, desgraciadamente ya o agraciadamente, depende del punto de vista del que tenga el que quiera, prácticamente no se han transmitido al modelo industrial. ¿Por qué? Porque había habido el parón nuclear. Pero la industria no ha parado. Y entonces tenemos los diseños evolucionados, que es la generación 3 y la generación 4, en la cual vamos a ir a los Small Modular Reactor, que son unos de 300 megavatios, que Rolls-Royce parece que va a tener uno disponible en el 2025. Esta es un poco la situación cómo se tiene. Prácticamente, además, son en seguridad mucho más seguros ante el problema de accidente, etc. Hay una historia que antes de seguir debemos de aprender del pasado. ¿Qué hemos hecho mal en la energía nuclear? Desde el punto de vista, podríamos decir, de los poderes, de los que sean. Pues hemos echado mal en que no hemos explicado los riesgos. Esto, como toda decisión industrial, tiene riesgo asociado. El que crea que una decisión industrial no tiene riesgo asociado, bienvenido al club de los ingenuos. Pero tengo un riesgo. Y el riesgo lo que tengo que hacer es gestionarlo. ¿Cómo gestiono el riesgo? Pues en algunas veces, si pensáis en vuestro coche, externalizo la parte judicial y la parte costosa a un seguro, o bien aprendiendo a conducir mejor, etc. Bueno, pues eso lo tengo que hacer. Eso yo creo que lo hemos hecho muy mal. Hay que explicar a la gente y hay que decirlo. Pero, curiosamente, hemos sido los chivos expiadores, porque en este momento el mayor riesgo que tiene la humanidad es el plástico. Y que yo sepa, no se ha parado ninguna industria de plástico. Hemos pensado en la fisión es romper un núcleo, pero tenemos otra parte de energía nuclear, que es las partes que estallan, se llama un bombardeo de hidrógeno, que es unir núcleos. También tengo pérdida de masa, la idea es que a partir de deuterio y tritio, que tenemos cantidad en la Tierra, genero una esta y se me produce helio y me sale un neutrón.
Bueno, eso es la fusión nuclear. Problema de la fusión nuclear que vamos a tener es que necesito una temperatura, una presión muy alta. En el Sol no tengo problema, tengo millones de atmósferas en su núcleo, por lo tanto la reacción se automantiene y va generando todo. Ventaja que tiene este modelo es que podríamos decir, la materia prima, esta que tengo aquí, es muy barata, es el agua del mar y alguna cosa más y ya está. Ojo, tengo también radiactividad porque tengo tritio, pero bueno, funciona bien. De hecho, la idea es que mientras que un reactor nuclear es bastante simple, un reactor de fusión es más complicado, puesto que debemos de tener temperaturas del orden de 100 millones de grados centígrados. Para hacer esto, la forma que se ha pensado es hacer un plasma y confinarlo en un campo magnético, que es esto que tenéis aquí. O bien generar mediante láseres e implosiones esas temperaturas. El problema que tiene la fusión es que tengo que mantenerla. Puedo desencadenarla, compruebo que funcione, pero no se me puede apagar. En esto es lo que se está trabajando. Cuando yo empecé a estudiar en el 64, el profesor de física nuclear de la cátedra de termodinámica nos contaba que la fusión 25 años. Cuando empecé a trabajar en el 72, en el mundo nuclear nos contaban que la fusión dentro de 25 años. Cuando me fui al Consejo de Seguridad Nuclear en los años 80, me contaron que la fusión nuclear dentro de 25 años. Cuando me fui al grupo Iberdrola, hasta el año 2000 la fusión iba a ser dentro de 25 años. Bueno, ahora ya parece que hablan de años más cortos, pero ha sido un largo camino porque era un tema muy complicado. ¿Qué problema hemos tenido con todo esto? Pues un problema que a la técnica y a la ciencia le ha perseguido durante mucho tiempo, y es la ideologización. He puesto esta frase de Sherlock Holmes en el escándalo de Bohemia, en la cual dice: es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se adapten a las teorías en lugar de adaptar las teorías a los hechos. Para que no creáis que esto está libre de culpa, yo os cuento un mío. Yo estuve trabajando en un proyecto para la Agencia Espacial Europea y hicimos un modelo y no funcionaba. Entonces decíamos: el modelo está mal. No, el modelo no estaba mal. La idea era cómo enganchar una nave a la estación espacial. Y la idea es que una nave, cuando va andando, pues, y tengo una cosa que se mueve, que luego voy a engancharlo con algo, pues eso que se mueve ve gramos. Pero cuando se engancha a la instalación espacial, ve toneladas. Por lo tanto, el movimiento, eso, bueno, pues, para humildad, lo que nos estaba diciendo el modelo es que no enganchaba y que teníamos que cambiar el modelo de aproximación. ¿Qué habíamos hecho? Queríamos adaptar a martillazo los hechos que cupieran en la teoría que en eso teníamos, en vez de pensar que la teoría que estábamos fabricando tenía que seguir a los hechos. Bueno, este es un caso que normalmente se habla muy poco. Y se habla muy poco porque parece ser que a nadie le gusta hablar. Esta es la plataforma Brenspar de Shell y que en los años 80 había llegado al fin de vida útil y Shell se planteó dos opciones. Era una, hundirla en el mar, y otra, llevarla a la costa, en la costa cambiarla y luego a partir de ahí pues ya hacer un proceso de reutilización. Bueno, en 1995 Shell perdió la batalla legal y tuvo que hundirla en el mar, porque Greenpeace, en este caso acompañada de la doctora Merkel,
dijo que era una animalada llevarla a la costa. Y si él, pues dijo en el 95, pues que hágase. En cierta forma le sale más barata, también debo de decirlo, no tuvo que hacer cambios en la costa. Pero en septiembre de 1995, en nombre de Greenpeace, Lord Peter Melke, director ejecutivo, presentaba las excusas a Shell en una rueda de prensa, reconociendo que unos errorcillos de análisis habían llegado a la organización a multiplicar por 100 la cantidad de hidrocarburo que había en la plataforma. Bien, es lo que hemos dicho de la teoría y los hechos. La tergiversación durante el periodo llevó a alto cargo de la BBC, con Richard Sambrook y Daniel Joy, a públicamente decir que nos hemos equivocado y Greenpeace nos ha manipulado, cosa que no le valía. Tenían obligación de no haberlo hecho. Fijaros el titular en More Than Sparring. Bien. La respuesta, como decía Julian Oliver, una de las razones es que dice, debo decir que la doctora Merkel era ministra de Asuntos Exteriores y hizo causa común con los ecologistas porque era el Mar del Norte y todo lo demás. Bueno, y Julian Oliver dijo que la respuesta debe ser que 1 gramo de investigación de mercado vale mucho más que 1 kilogramo de evidencias científicas. Fijaros si esto lo sometemos al referéndum. No hay ninguna duda de que Shell la hunde en el mar. Ninguna. Y no pasa nada. Nos hemos equivocado por los peces que tomen el petróleo durante un tiempo y ya está. Ya se les pasará. Pero esto no es nuevo. El movimiento antivacunas nace hace 150 años en Inglaterra. Eso que veis ahí lo utilizó BBC en una cosa y eran caricaturas de cómo eran las vacas y cómo utilizaban las vacunas y cómo iba a ser una desgracia para la humanidad. Debo decir además, Margarita, si me está viendo le gustará, que el descubrimiento de la inoculación en Europa lo aportó una mujer, porque esto ya lo conocían en Constantinopla y Lady María Borte Montagu la trae a Inglaterra. El clero lo combate totalmente hasta que la familia real dice que ellos le inoculan el tema de Jenner de la vacuna y ya a partir de ahí, pues el clero, teniendo en cuenta que la familia real es la jefa de la iglesia, pues parece ser que de allí se calmó un poco. Pero no olvidemos qué pasa con el descubrimiento americano de los anestésicos en los casos obstétricos. Fue atacado no por razones fisiológicas, sino bajo el pretexto de que era un atentado impío huir de la maldición lanzada contra la mujer en el Génesis 3:16. Aquello de mujer parirás con dolor. Está bien. Como veis, en los dos casos, cuando he dicho ideologización, tenemos una ideología, me da igual que sea política o religiosa, que perturba la ciencia y perturba la técnica. Os recuerdo que los terraplanistas están creciendo. Hay páginas web dedicadas a terraplanistas. El 5G, la propaganda que salió era esa, que la Agenda 2030 de la Unión quiere el control mental y reproductivo de la siguiente generación. Y que debo decir que el presidente de la Universidad de Murcia, la Universidad Católica de Murcia, es el que decía que con la vacuna nos iban a poner un chip. Presidente de una universidad. Esto que veis es un congresista americano, que es Cathy Pastor, pidió a YouTube que deje de promocionar los vídeos anticambio climático, sobre todo sacar dinero de ellos. Lo que pone ahí arriba es YouTube y parar la plataforma de sacar dinero con el clima. Porque
recuerdo que desgraciadamente aquí ha habido ideología en el cambio climático. Una parte de mucha gente ha pensado que esto era un tema de una opción política y otra, y por lo tanto el cambio climático no existe. ¿Para qué vamos a hacer mediciones de temperatura? Eso es mentira, no me las creo. Y como no me los creo, pues no existe. Bueno, el IPCC, el último, en el AR5 que dará ahora, parece ser que desgraciadamente dice que llegamos tarde en muchos casos. Pero os recuerdo este maestro, que se llama Tom Scott, fue enjuiciado en el estado de Tennessee en el 25 por enseñar la teoría de la evolución en la escuela y mandado a la cárcel. Porque Darwin, pues está claro que había dicho una estupidez. Como he dicho, esto da igual. Este es el caso de Galileo y Galileo escribió una frase, yo creo, oportuna, que dice: si para suprimir el mundo bastase con cerrar la boca a uno solo, sería fácil. Pero las cosas no van por ese camino, porque sería necesario no solo prohibir el libro de Copérnico y lo de sus heredores, sino toda la ciencia astronómica e incluso más prohibir a los hombres mirar al cielo. Como curiosidad, recuerdo que cuando Galileo edita el libro de El diálogo de las dos ciencias, el embajador inglés manda un ejemplar a uña de caballo a Inglaterra para entregarlo a la Royal Society. Entre otras cosas, gracias a secciones de esas tenemos algunos, al resto los quemaron. Y si ahora vamos a lo nuestro, que es lo nuclear, vamos a mirar un poco. 1971 se congrega en una manifestación frente a la central de Fessenheim, en Alsacia, y empieza el movimiento antinuclear francés. En Francia no ha tenido un exceso de éxito, ya digo, porque ha habido unanimidad por parte de las fuerzas políticas de mantener el sistema. Y porque ahora, con el 72%, si dicen que no, tienen un pequeño problema. Pero el más importante es Alemania. En 1975, varios centenares de activistas nucleares ocupan los terrenos donde se proyecta construir la central de Weil, cerca de Friburgo, en Brisgovia, de la República Nacional de Alemania. Bueno, prácticamente es el inicio del parón nuclear alemán. Bueno, y como hay que tener hechos, vamos a hechos. Accidentes. En 1957, en Mayak, la escala 6, la escala INES, es una escala de accidentes que tiene la Organización Internacional para la Energía Atómica. El mayor grado es un 7. En el 57, en Mayak, hay un 6, prácticamente con muy pocas fugas al exterior, pero también es cierto que la Unión Soviética no daba datos. Desde el 57, no el 58, el Windscale en Estados Unidos, hay un accidente de magnitud 5, el índice de radiación fuera de las instalaciones prácticamente despreciables. 3 millas, 1979, se produce uno de magnitud 5 con fusión del núcleo, con cierre del reactor y el pérdida de $1.000 millones que valía esa unidad de la central, que era una central no era ni Westinghouse ni General Electric, la otra no me acuerdo. En 1983 hay una en Constituyentes de magnitud 4, no tenemos datos, pero parece que no hubo impacto. En 1986 en Chernóbil hubo una salida, hubo fuga, el tema era, como no tenía contención, salió todo al medio ambiente, fue una explosión de vapor, no una explosión nuclear, y se desparramó todo esto, y luego pues se ha construido allí una especie de catafalco, que ahora las tropas del ínclito Putin han removido muy bien la zona, con lo cual habrán de nuevo puesto parte de lo que estaba depositado en el suelo, ahora salía al aire. En 1987 hay un accidente en Brasil, no en una central nuclear como son las que tienen disposición. En el 99 en Tokaimura, magnitud 4, y el 2011 en Fukushima, magnitud 7,
en la cual se producen incidentes en los reactores 2 y 3 y la magnitud del 3 en las piscinas y un 4 y 6. Prácticamente es importante por el impacto que tiene en todo alrededor, hay que evacuar la zona y, bueno, pues hay un daño en horas de trabajo, en población y probablemente algunos niveles de radiación. Bueno, pero ahora hagámonos algunas preguntas que yo creo que no hacemos. Cuando alguien dice que no a lo nuclear, que me parece totalmente legítimo, ¿qué modelo de desarrollo quieren? Cuando en los 70 decían no a la nuclear, no nukes en inglés, a cambio, ¿qué ponían? Os lo diré, carbón. Nadie hablaba mal del carbón. ¿Qué prioridades demandaban? Que no pongan las nucleares. ¿Cuántas centrales nucleares de carbón se hicieron en Europa para sustituir a las nucleares? Más de 200. ¿Cuántas acciones hubo este movimiento frente a la energía del carbón? Hasta finales de los 90, ninguna. De acuerdo con un informe que se llama La nube negra sobre Europa, efecto de la quema de carbón sobre la salud y la economía, lo ha hecho WWF, que es una asociación ecologista, de acuerdo con 2 centros más. Os lo pongo a disposición, está en inglés. Las 280 centrales térmicas de carbón operativas en Europa en el año 2013 han sido responsables de 22.000 muertes prematuras. No significa prematuro, sino muerte prematura antes de la hora que deberían morir. 11.800 casos de bronquitis crónicas, 21.000 ingresos hospitalarios, 538.000 ataques de armas y 6,6 millones de pérdidas de días de trabajo, más un impacto térmico en el medio ambiente estupendo. Como dice James Hansen, el carbón es la mayor amenaza a la vida de nuestro planeta. Pero nadie se metió con él. Nadie. Se metió con el tramo nuclear, está bien. Me parece muy bien. Fue una decisión legítima y ya está. El informe que he dicho es este. Es un informe excelente, insisto. Desgraciadamente está en inglés, pero se lee bien. Y tiene datos. Y tiene datos que no nos van a gustar. Porque tiene datos por países, como son esos que veis ahí. Y estos son los top 30 de daños. El primero es la de Belkato en Polonia, 1.270 muertes prematuras en el año 2013. Martitsa en Bulgaria, 730. Niederhausen en Alemania, 450. Drobeta en Rumanía, 430. Y Andorra, España, ocupa el puesto número 12, no está la de Puentes, de García Rodríguez, con 400 muertes prematuras cada año. No es un accidente que ha sido hoy, no. Estos son años que ha habido de muertes anuales. ¿Bien? El problema de la energía y el cambio climático es que necesitan estrategias. El 2050, el toque, pero el problema es que al que le toca tomar decisiones y al que le toca apoyar al que tome decisiones, que somos nosotros, tiene una ventana de oportunidad de 4 años. Y chico, el que venga detrás carre. Así fue lo que hizo el señor Montoro con el impuesto al sol, el no a la energía nuclear. En el 2050 queremos que la dependencia del gas sea del 9%. Recuerdo de lo que están hablando ahora en Alemania. En el 2030 queremos que el gas represente el 22% del consumo interior bruto. O tenemos una estrategia que va a durar más de un periodo electoral y los ciudadanos nos educamos para respetar esa estrategia y no dar votos al populista que me ofrece que mañana te lo doy. No hay mañana. El clima no crece de un año para otro. Los mares no crecen de un año para otro. Crecen por decenas de años.
No, no hay. Bueno. Y ahora llegamos a una estupenda paradoja. Este año, en febrero, ha habido una especie de escándalo. Ya sabéis, el escándalo aquel de Casablanca. Aquí se juega. ¿Ven? Y tiene que ver con eso. Vamos a ver. La Unión Europea tiene un sistema de clasificación que se llama la taxonomía de la Unión Europea. Está en castellano, esto os lo puedo decir, os lo pasaré vía Abelardo, y da una lista de actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. La idea es que en el Acuerdo Verde Europeo y esta taxonomía, ¿por qué se hace? Para proporcionar a empresas, inversores responsables, qué actividades son sostenibles desde el punto de vista medioambiental y crear seguridad para los inversores, proteger a los inversores privados, ayudar a las empresas a ser más respetuosas con el clima, mitigar la fragmentación del mercado y ayudar a las inversiones allí donde más se necesiten. Por tanto, es una estrategia de largo plazo. Afortunadamente es de la Unión, y una de las cosas buenas que tiene la Unión aplicando una ley física es la de los vasos comunicantes, y es que al final a todos nos iguala, con lo cual nos llega. Bien. ¿Cuáles son los objetivos medioambientales de este reglamento de taxonomía? Mitigar el cambio climático, o sea, adaptarnos a él, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la transición a una economía circular mucho más eficiente, ya ha empezado. De hecho, hay disciplinas que ya las estamos utilizando, yo he escrito varios artículos sobre eso, la prevención y el control de la contaminación y la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Debo decir que el punto 6 se da de bruces con la animalada que se quiere hacer en Doñana de utilizar recursos hídricos escasos para otras cosas. Bueno, el 2 de febrero tenemos unas sorpresas para todos, y digo para todos empezando por mí. En la Comisión Europea presenta lo que se llama el acto delegado complementario a la taxonomía climática, que está bien. Y dice sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación del mismo, en el que se contempla una serie de actividades relacionadas con el gas y la energía nuclear. De todas maneras, aquí vemos la prudencia de los políticos de no poner las cosas en un título por si acaso, para que la gente no le dé un mal. Y lo que dice es que desde el punto de vista energético, las fuentes que tengo van a ser, las clasifican hipocarbónicas, que generen poco carbono, CO2, transitorias, que aunque generen, van a valer durante un tiempo, no puedo parar mañana un país, es lo que está pasando ahora con el cambio del gas y del petróleo ruso, y facilitadoras, que me faciliten la transición. Bueno, cuando se lee uno este título dice, vale, cosillas. Las cosillas vienen aquí. Y aquí habla de que determinadas actividades, de nuevo muy tímido, nucleares y gasísticas, las incluye en transitorias. Y entonces dice que un grupo de expertos técnicos sobre finanzas sostenibles, o sea, es técnica y economía, ha reconocido que la energía nuclear es una fuente de energía hipocarbónica que se ajusta a las posiciones del IPCC, que es el que hace los avances sobre el cambio climático, a las de la OCDE y a la Comisión Económica Europea y la Comisión para Europa de las Naciones Unidas, que consideran que las emisiones de CO2 de las centrales nucleares a lo largo de su ciclo de vida son comparables a las procedentes de fuentes de energía renovable, a ser bajas o incluso inferiores a estas últimas. Rápidamente aquí nos dicen los residuos. Calma, que viene después.
Dice, el siguiente paso, dice, en cuanto a los demás efectos ambientales, la energía nuclear y su compatibilidad con el criterio de no causar un perjuicio significativo, la Comisión inició un proceso específico en materia de energía nuclear que incluía una evaluación técnica por parte del Centro Común de Investigación, que es el CCI, y el Servicio de Ciencia de Comisión y Conocimiento de la Unión Europea. Y este informe concluyó: el cumplimiento de las normas de seguridad y los requisitos de gestión de residuos en el marco reglamentario de los Estados miembros de la UE garantiza un elevado nivel de protección al medio ambiente y de las personas. Punto. Bueno, ante esto, pues parece ser que ha habido desgracia. De nuevo, lo que aquí hablan son técnicos. Nadie los tiene que elegir el día de mañana, eso también es cierto, lo cual da una idea de que lo pueden decir con eso. ¿Qué actividades nucleares comprendidas? Entonces dice, porque va más allá. Tecnologías avanzadas con ciclo cerrado del combustible, la generación cuarta de reactores, para incentivar la investigación y la innovación de futuras tecnologías y minimizar, de normas de seguridad y minimización. Los nuevos proyectos de centrales nucleares de generación de energía que utilicen las mejores disponibles, la generación 3+, disfrutarán de reconocimiento hasta el 2045. Os recuerdo que estos son garantías de inversión. Y las modificaciones y mejoras de las instalaciones nucleares existentes a efectos de prolongación de vida útil, reconocimiento hasta el 2040, en el cual habrá que tomar otra decisión. Bueno. Rebobinemos. Hemos mirado y dice, tenemos tecnologías que podemos utilizarlas, otra cosa que se quiera. Ahí viene otro componente. Pero la parte científica y técnica me dice que el riesgo es asumible y además va a permitir desconectar mucho antes del gas y del petróleo. ¿Qué plazo de aplicación tiene esto? Desgraciadamente, los reglamentos, cuando la gente se lo mira, no suele mirar esto, pero es que dice que a partir del 1 de enero del 2023. Punto. Y esto es un poco lo que yo quería contar, que era, tenemos fuentes energéticas, tenemos decisiones políticas, tenemos trascendencia, tenemos oposiciones, pero el cambio climático lo tenemos, nos guste o no. Da igual, digamos qué queremos hacer. Y ya está. Así que muchas gracias y quedo a disposición vuestra para responder a las preguntas.